Voces de la Central. Llega para pensar la comunidad desde la academia. Voces de la Central. Las voces de la universidad pública se hacen presentes a través de Voces de la Central. Voces de la Central. Voces de la Central. Aquí se desarrollarán temas de su interés con bases sólidas y pensamiento crítico. Voces de la Central. La voz de lo público para el público. Voces de la Central. Bienvenidas y bienvenidos a Voces de la Central. Aborigen lo mismo que Ibérica, entre mar y volcán de granito. Juventud de la raza de América, somos fuerza de América en Quito. Amigos y amigas, bienvenidas a Voces de la Central. Soy Alejandra Ramírez Bravo y el día de hoy nos acompaña Jacqueline Artieda, docente de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Jackie, bienvenida a Voces de la Central. Muchas gracias, Alejandra, por la invitación. Saludos siempre a los compañeros, compañeras de la comunidad académica que nos están escuchando y, por supuesto, a Radio Fax. Muchísimas gracias, Jackie. La reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior que entregó el presidente Guillermo Lasso el pasado martes 17 de agosto de 2021 tiene 3 elementos transversales: libertad y autonomía para decidir, ampliar la oferta académica y mejorar los procesos de admisión. Jackie, ¿qué implica esta reforma a la LOES bajo estos 3 elementos que se están proponiendo? Si me permites, yo quisiera hacer una muy corta contextualización del tema de la ley. Me parece que la educación superior en el país debe tratarse de manera integral, ¿no? La ley, por supuesto, es una discusión coyuntural que nos obliga nuevamente, o que debería obligarnos nuevamente a trabajar, a tratar, a reflexionar sobre el tema de la educación superior en el país. Porque ha afrontado algunos escenarios críticos, no solamente ahora, ¿no? Ha habido sobre la educación superior, yo siento una constante visión conservadora, antidemocrática y elitista. Es decir, no solo el último gobierno, sino anteriores administraciones que han intentado, y algunos partidos políticos también hay que decirlo, que han intentado mirar como un botín político, ¿no es cierto? Creo que hemos tenido algunas reformas interesantes en anteriores periodos también. Sin embargo, siento que no se ha podido trabajar de manera integral esas mejoras, ¿no? Y algunos procesos que han obligado a que miles de estudiantes se queden por fuera de la oferta académica de las instituciones de la educación superior. Entonces, creo que hay una obligación de trabajar con seriedad y profundidad, no solo desde el ámbito académico, el tema de la educación superior, sino en general, en todos los espacios de la sociedad ecuatoriana. Es decir, compete a toda la sociedad provocar una discusión en defensa de la educación pública. Yo creo que esto es lo que se está jugando ya particularmente, y retornando a tu pregunta en la ley, ¿no? Esta ley siento que hace referencia a un proceso mucho más anterior que se vive en la década de los 90, y es básicamente la idea de liberalización de los servicios. Entonces, la educación está vista como un servicio y ya no está vista, y por lo tanto, entonces adscribe a un proceso técnico, y por lo tanto ya no es vista como un elemento estratégico que permitiría efectivamente en un momento determinado transformar a la sociedad, sobre todo de los estratos más humildes, ¿no? Que no han podido acceder a ella. Se denomina, este plan, digamos, de liberalización de servicios se denomina el Plan Bolonia, ¿verdad? Entonces, la ley de educación superior que se promueve o que está promoviendo Lasso en este momento tiene este contexto, pero no es la única ley. Es decir, la Ley Orgánica de Comunicación, la LOC, también tiene este mismo sentido liberalizador y desregulador de la comunicación en el caso de la LOC, pero también, digamos, sucede lo mismo en el caso de la Ley Orgánica de Educación Superior. Entonces,
hay un contexto desregulador y liberalizador de la educación en el caso de la propuesta que está haciendo el gobierno de Lasso. Y es claramente observable, ¿no? Cuando se propone hablar de determinada autonomía y oferta académica, ¿no es cierto? Hay que reorientar el análisis de esa ley en función de que la educación no puede ser, ¿no? Una mercancía, un servicio, digamos, como cualquier otro servicio, sino, como vuelvo a repetir, un elemento estratégico que desde nuestra visión, desde nuestra posición, permita transformar las condiciones de los sectores más humildes. Una estructura que además ha sido un privilegio para determinados sectores de este país, ¿no es cierto? Y que ha sido más bien un lastre para muchos otros. Entonces, creo que la propuesta general no apunta directamente a la autonomía, ni a la ampliación de la oferta académica, ni la admisión, que serían los 3 ejes de estos 9 artículos que suplantarían un cuerpo legal, ¿no es cierto?, que desde mi punto de vista es mucho más completo. Es exactamente lo mismo que está haciendo con la Ley Orgánica de Comunicación cuando habla de un marco regulatorio propio de los medios de comunicación, ¿no es cierto? Y en este caso, lo que hace como trasfondo es eliminar algunas competencias que tiene ahora mismo el CES. Entonces, sí, el Consejo de la Educación Superior ahora mismo no puede, por ejemplo, calificar carreras nuevas, ya no tiene esa atribución, ni puede controlar los fines de lucro de las universidades o de las instituciones de la educación superior privadas. Eso quiere decir que lo que está haciendo es brindar autonomía, pero a determinados sectores, ¿no? A los sectores confinanciados o a las universidades privadas. Y por el otro lado, está, digamos, promoviendo un escenario muy complejo, por decirlo menos, de la universidad pública. Porque quienes pueden ofertar carreras, ¿no es cierto?, de manera libre, puede hacerlo la universidad privada, o pueden generarse más ofertas de universidades privadas, que era un escenario precario que ya vivimos hace algunos años. Y entonces la universidad pública depende del presupuesto del Estado, que, como hemos visto, ha sido cada vez más reducido, ¿no? Hemos tenido una reducción en el gobierno de Moreno de $100 millones, ¿no es cierto? Y hay una aparente elevación en la reforma presupuestaria última que ha enviado Lasso a la Asamblea. Sin embargo, este aumento del presupuesto representa apenas el 30% de la disminución que se realizó ya en el anterior gobierno del presidente Moreno. Entonces, yo creo que aquí hay una idea de privilegiar la universidad privada por sobre los intereses de la universidad pública, y esto es peligroso. Dicho de otra manera, estamos hablando de un escenario de privatización, de un estilo no tradicional de la universidad, y con ello de elitización de la educación. Es decir, nuevamente hay un retroceso que apuesta a la privatización desde otros sectores también que van a tomar la administración de las universidades, y algo importante que ya sucedió justamente en los 90s, ¿no? Esto, generar ofertas de carreras desde lo privado, en los 90s, cuando se daba también que se quería dar estos procesos de privatización y se dio paso para que varias universidades se abrieran, universidades de garage incluidas, ofertaban carreras que tampoco eran sostenibles ni sustentables, ¿no?, dentro de las plataformas, y se abrió un boom de carreras que empezó a generar oferta y demanda precisamente con las privadas, mientras que las universidades públicas quedaban en el abandono. Y obviamente todo el personal que trabaja en las universidades públicas no cobraba sus salarios, y era toda una problemática social muy fuerte que llevaba a las calles precisamente a hacer los reclamos de derechos constitucionales que tiene la educación pública. Con esto,
estamos volviendo a esos escenarios o se está abriendo el paso para volver a esos escenarios y como tú dices, desde otras lógicas, pero que igual llevan a la privatización nuevamente de la universidad. Asimismo, es decir, estamos viviendo un momento de, yo creo, de profundización del escenario del modelo neoliberal en la educación. Y creo que no es un asunto, como te decía y como te mencionaba, particularmente del gobierno de Lasso. Esto ha venido sucediendo en el gobierno de Moreno, ¿no es cierto? Y ha sucedido en otras administraciones en función básicamente de marcar lo que significaría la educación o la educación superior para los gobiernos. Yo quiero decir que el Ecuador, ¿no es cierto?, está por debajo de los niveles de la región en lo que se refiere a inversión, ¿no?, y el Producto Interno Bruto dedicado para la educación superior. Es decir, es uno de los más bajos de la región. Estamos hablando de menos del 1% del Producto Interno Bruto invertido en la educación superior, ¿ya? Y esta es una problemática, como te planteaba, mucho más integral. No es solamente el problema de quitarle funciones al CES, de desregular la educación superior. Por supuesto que hay que exigir un nivel regulatorio de las universidades privadas y de esta oferta que suele levantarse sin ningún criterio de calidad o sin ningún criterio de pertinencia. El CES ya no va a tener la posibilidad de calificar las carreras, por ejemplo, de pregrado, y tampoco va a tener la posibilidad de calificar las carreras de posgrados. Pero, digamos, el tema regulatorio del CES está acompañado con esta constante disminución de los recursos y del presupuesto. Como te digo, a nivel más general, por supuesto, a nivel más general tenemos un presupuesto absolutamente reducido para la educación superior, ¿no es cierto? Y un acceso, además, por supuesto, concomitante con esta baja inversión en la educación superior, está, por supuesto, la contracción en la oferta académica. Nuevamente, Ecuador es uno de los países que en la región no alcanza ni siquiera el 50%, ¿no?, de ingreso de esos jóvenes que demandan precisamente acceder a educación superior. De algunos datos que he estado escuchando en varias alocuciones respecto al tema de la Ley Orgánica de Educación Superior, es que para el ingreso en este periodo académico, para el ingreso de los estudiantes, se han marcado 250,000 intenciones de jóvenes de ingresar a la educación superior. Y de ellos únicamente existen 120,000 cupos. Eso quiere decir más o menos que 130,000 estudiantes jóvenes se quedan por fuera de este sistema, ¿ya? La ley que está presentando Lasso, no, por lo tanto, no trabaja, no resuelve el tema, más bien lo complejiza aún más, porque parte de la ley menciona que, por ejemplo, las instituciones de educación superior podrán hacer cobros por la nivelación de los estudios. Claro. Si vamos a poner un cobro, ¿no es cierto?, en el primer nivel de admisión, por supuesto, eso va a perjudicar a los sectores más pobres, a los quintiles más pobres que acceden a la universidad pública, particularmente a la Universidad Central. Por lo tanto, el criterio y el espíritu de esta ley, que es desregularizar, ¿no?, el control de la calidad y la pertinencia de la carrera, está acompañada de un decrecimiento del presupuesto y una baja inversión del presupuesto del Estado en los asuntos de la educación, ¿no es cierto?, particularmente en la educación superior. Nuevamente, la reducción presupuestaria que afecta, y aparte estos cobros que se quieren hacer, nuevamente vamos al sistema de exclusión.
sea, no todo el mundo va a acceder a la educación superior, no todo el mundo, nuevamente volvemos a los privilegios de clase, de quienes tengan, van a poder sostener una educación superior, y eso hace que también el país retroceda dentro de lo académico, dentro del conocimiento, dentro de la investigación. Aparte, la reducción presupuestaria está afectando gravemente a un sector importante de la sociedad, que son los docentes, las docentes de las universidades, con contratos que son las que están sosteniendo también los cursos de nivelación, por ejemplo, ¿no? Y muchas otras áreas de las universidades públicas. ¿Cuál sería ahí la demanda fuerte, fundamental por parte del servicio docente dentro de las universidades públicas para poder evitar estas reducciones? Porque va a haber reducción de salarios o reducción de personal. De hecho, la Universidad Central ahora mismo tiene un déficit presupuestario altísimo, ¿no? Y eso ha repercutido efectivamente en el pago de los salarios, las prestaciones y los haberes, sobre todo del eslabón más vulnerable, que somos los docentes contratados en la universidad. Pero no solo eso, sino que a largo plazo, a mediano plazo, eso va a tener repercusión también, no solo para los docentes que estamos contratados, sino para aquellos que tienen nombramiento. Porque como el presupuesto, la eliminación del presupuesto y la falta de asignación oportuna del gobierno central hacia las universidades públicas hace que esa deuda se vaya acumulando y por lo tanto las afecciones ya no solo sean a este eslabón más vulnerable que somos los docentes a contratos precarizados, porque muchos de ellos tienen contratos de servicio ocasional, lo que significa no tener algunos derechos ¿no? Laborales. Tenemos restricciones en ese asunto. Entonces eso va a derivar también en la separación de trabajadores y trabajadoras de la educación, no solo docentes, sino técnicos docentes, personal administrativo. Esa carga, digamos, laboral que deja de asumir el docente a contrato, la va a tener que asumir el docente titular. Y entonces, y lo mismo va a pasar con el personal administrativo y con el técnico docente. Y esto tiene que ver con un detrimento de la calidad de la educación. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que paralelamente que respetamos los derechos laborales del trabajador y la trabajadora de la comunidad académica, estamos también garantizando la calidad de la educación, porque a pesar de la pandemia, la universidad en general, las universidades públicas, no han limitado su oferta académica, al contrario, ¿no? La demanda por acceso a la educación superior ha hecho que las universidades promuevan más bien una oferta del 30% más de lo que van teniendo cada año. Por lo tanto, no hay un estancamiento de la oferta, ha crecido la oferta académica, pero por otro lado, el presupuesto ha ido reduciendo. Fíjate, estamos también en plena coyuntura y en pleno anuncio de que hay universidades cofinanciadas privadas que ya no van a poder ofrecer becas a sus estudiantes porque también se ha dado una reducción en ese sector. Entonces, ahí hay una complejidad profunda. Nosotros, como trabajadores precarizados a contratos, pero como trabajadores comprometidos con la educación pública y de calidad, decimos, hay que valorar el mandato de la educación superior, que significa mantener la calidad, tanto en la docencia como en la investigación, así como en la vinculación con la comunidad, de toda la comunidad académica, ¿no? Eso significa entonces brindar las condiciones materiales y no materiales e inmateriales para que los estudiantes puedan acceder a una oferta académica, pero con un nivel de calidad en estos tres ámbitos que le permite efectivamente salir al mercado laboral con mayores herramientas. Pero no puede ser el problema, por eso te decía que el problema de la educación tiene que ser analizado integralmente, porque lo que está sucediendo es que tenemos estudiantes graduados de la universidad y las fuentes de empleo son absolutamente acotadas, ¿no? El nivel de desempleo en el Ecuador
alcanza unos niveles dramáticos, lo ha mostrado la pandemia con mucha más claridad, y sobre eso, ¿no es cierto?, el gobierno no ha hecho ni ha dicho absolutamente nada. Más bien se anuncian reformas del mismo cuño, ¿no es cierto?, en el ámbito laboral, como ya hemos visto en el ámbito de la comunicación y como ahora estamos observando en el ámbito de la educación. Entonces, digamos, hay una visión estratégica ideológica que limita, ¿no?, venida desde el gobierno, un gobierno neoliberal, un gobierno de un banquero que está pensando precisamente en el lucro, en el país como un negocio. Y eso lo dicen las leyes, ¿no? No es un discurso, lo están mostrando las leyes, lo están mostrando los decretos que concede territorio a las petroleras y a las mineras, ¿no es cierto? Es claro el panorama privatizador por donde lo podamos ver, pero ya no solo del bien natural o del recurso natural, como lo queramos llamar, sino también de los elementos estratégicos constitutivos que permiten a una sociedad mayor igualdad, mayor equilibrio, como son, por supuesto, la educación, la comunicación y sobre todo lo que se viene, que es alterar el código de trabajo. Y entonces, por supuesto, tienes un nivel, 8 de cada 10 ecuatorianos están desempleados, ¿no? Y muchos de esos desempleados tienen un título universitario. Entonces, mejoramos la calidad, mantenemos la calidad de la educación, concomitantemente tenemos que invertir en el país, tenemos que invertir en los espacios que puedan brindar efectivas plazas de empleabilidad, ¿no? Pero por el otro lado, lo que se anuncian es recorte, flexibilización, desregulación en el trabajo. Entonces, digamos, esta esfera tiene que ser una esfera más integral del análisis y, por supuesto, cuestionar de manera profunda la mercantilización de la educación. No se puede ver como un servicio, como un mero servicio a la educación. La educación tiene que permitir generar condiciones de equidad e igualdad en una estructura que ha sido una estructura de privilegios, ¿no? No es que la gente no ha querido estudiar históricamente. Los sectores menos favorecidos que acceden a la universidad pública son los sectores más empobrecidos, son los sectores rurales de nuestro país, son las provincias más empobrecidas de la costa y la sierra centro, ¿no? Esto no se ha logrado equiparar, por lo tanto tenemos que problematizar ahora estos sentidos de la educación pública, y la educación pública tiene que comprometerse efectivamente con los sectores en los quintiles más pobres. La universidad atiende, ¿no? Muchos de sus estudiantes provienen de los quintiles más pobres, pero creo que esto tiene que ser no un ejercicio de fe o de buena voluntad, sino un ejercicio real que esté traducido en una política pública concreta que además tenga un presupuesto nutrido y que atienda todas las limitaciones y las problemáticas de esta, yo diría, dirigida forma de exclusión de sectores populares, pobres, humildes, de pueblos y nacionalidades en la educación superior. Es más, el presupuesto del Estado, si este fuera, ¿no?, el gobierno del encuentro, como discursivamente menciona Lazo, ¿no es cierto? Si esta fuera una ley que permite efectivamente la real autonomía, la ampliación de la oferta, ¿no es cierto? Debería aumentar el presupuesto en la reforma, por lo menos el 5% del Producto Interno Bruto a la educación superior, porque con el menos del 1% no vamos a poder caminar hacia ningún lado, por lo menos desde la lógica de la universidad pública, ¿no? Sino que la dirección que está tomando la universidad es, por supuesto, permitir el crecimiento de las instituciones de educación superior privadas y la generación, ¿no?, de estas universidades, como tú ya lo mencionabas, Alejandra, de patio trasero o de garaje, que teníamos hace algún tiempo, sin ninguna calificación de pertinencia, de calidad, y por supuesto con una mano de obra no calificada, ultra explotada, ¿no? Que la universidad, la educación superior no puede ser entonces mercantilizada y tampoco puede mantener y reproducir esa estructura de clase, ¿no?, que impulsa o alienta que los que nos educamos en la universidad pública
¿no es cierto? Seamos efectivamente peones del sistema, desempleados, cuentapropistas y precarizados luego en un momento determinado, y que claro, por otro lado están las universidades privadas que tienen la posibilidad, por supuesto, con el dinero que pagan sus propios estudiantes, de crecer y ofertar cualquier carrera, ¿no? No así desde la universidad pública, que es una universidad finalmente que se financia con los fondos de la sociedad ecuatoriana. Que en eso es lo que se debe invertir, la inversión social es esa. La universidad, la salud, la educación es importantísima. Y como decías, en este análisis hay que ser integral con todas las leyes, porque no es solamente una cosa y no están la una separada de la otra. Más bien, en las leyes están imbricadas la una con la otra y la una va a depender de la otra, ¿no? Precarizamos la educación, precarizamos la comunicación también como un derecho fundamental, y por ahí también está la ley de trabajo, que se piensa como que es algo un poco absurdo que se convivan dos leyes laborales, ¿no? El Código de Trabajo y la Ley de Oportunidades Laborales que está diciendo el presidente. O sea, esto va a causar un estallido social porque la sociedad en sí no va a poder soportar estos niveles de precarización que se quieren mantener, con base también en la explotación petrolera, minera, porque todo está como junto, ¿no? Uno va de la mano con lo otro en este sentido. Por eso es importante también el análisis, y desde la academia, importantísimo también que se lo mire y que se lo señale y que se lo advierta también. Totalmente, creo que una de las labores de la academia es estar en el seno de su sociedad, no separarse de ella, ¿no? Creo que ha habido una tendencia bien importante, crítica en el último periodo, en el que presionamos, ¿no es cierto?, docentes, estudiantes, trabajadores de toda índole de la universidad, a no separar en la esfera única de la abstracción el tema de la educación, ¿no? Esto está en el seno de nuestra sociedad y, bueno, Alejandra, tú has visto las peripecias que hemos pasado solo con el tema de la educación virtual, ¿no? A las realidades complejas que atraviesan nuestros estudiantes y en algunos casos los mismos docentes, ¿verdad? Entonces esto nos tiene que permitir un análisis comprometido de la realidad, ¿no? Un análisis situado, decimos también, de la realidad, es decir, sabemos desde dónde estamos hablando y por supuesto desde donde uno interlocuta es clara la propuesta. Queremos una universidad pública que no disminuya los niveles de calidad. Queremos una universidad que esté plagada, llena de estudiantes de los sectores populares más pobres, pero con una infraestructura adecuada, por supuesto. No queremos estudiantes como en la virtualidad, 40, 50 en un aula, porque hay que preparar el retorno a la presencialidad. Y ese retorno a la presencialidad tiene que proyectarse en una idea de crecimiento también, pero en infraestructura. Yo creo que afortunadamente la Facultad de Comunicación Social ha pensado en estos escenarios, pero finalmente hay una política, como estamos viendo, una política de derechas, neoliberal, privatizadora, desreguladora, que está provocando más bien un escenario adverso, ¿no? Y un poco lo que ya advertí el anterior secretario de la Educación, recordemos, él mencionaba que algunas carreras tienen que desaparecer y la idea sería mantener la virtualidad en función de ampliar, pero absurdamente, la oferta de la educación. Si es que no tienes presupuesto, si es que no tienes infraestructura, claro, puedes meter 100 estudiantes en un aula virtual y eso se convierte en la lógica del negocio, o sea, nada distinto al fordismo, al proceso del toyotismo que vive el capitalismo en determinados momentos para lograr acumular rentas. Por supuesto. Entonces, allí tenemos que poner la discusión y la academia tiene, por supuesto, como te digo, de manera situada y comprometida, discutir, problematizar estos temas y por supuesto, como se hizo desde el Frente de Educación, desde el Frente en Defensa de la Educación Superior, también la presión en las calles y por supuesto esto tiene que mantenerse, es importante, pero además desde todos los sectores de la educación, desde todas las universidades, discutir, reflexionar
y construir una propuesta que permita sobrepasar esta especie. Yo veo que ni siquiera es una reforma de la ley, sino una especie de reglamento, ¿no? Claro. Tiene 9 artículos la ley. Lo mismo hicieron con la LOC. Digamos, el mismo espíritu tú ves en ambas leyes, y estoy segura que esta advertencia que hace Lasso respecto de una consulta popular o de la muerte cruzada es precisamente porque está allanando el camino para una desregulación espantosa de las relaciones laborales aquí en el Ecuador, ¿no? Entonces, digamos, todo esto es asunto que nos compete a toda la sociedad ecuatoriana, no solo la academia. La academia debe estar profundamente comprometida con este análisis, pero le corresponde a la sociedad ecuatoriana precisamente cuidar un bien que es un bien público, el bien de la educación. Ya que muchísimas gracias por la claridad en para estas preguntas, para estas dudas que se tiene respecto a la ley y todo lo que traería acarreando socialmente estas reformas que se están queriendo hacer. Gracias por estar aquí en Voces de la Central. Muchas gracias a ti, Alejandra. Un saludo nuevamente a los radioescuchas y también agradecer a Radio Faxo por la invitación. Amigos y amigas, hasta una próxima oportunidad. Voces de la Central. Estuvo con ustedes para pensar la comunidad desde la academia. Voces de la Central. Las voces de la universidad pública se hicieron presentes a través de Voces de la Central. Voces de la Voces Central. de la Central. Aquí se desarrollaron temas de su interés con bases sólidas y pensamiento crítico. Voces de la Central. La voz de lo público para el público. Voces de la Central. Hasta un nuevo encuentro en Voces de la Central. Aborigen lo mismo que Ibérica, entre mar y volcán de granito. Juventud de la raza de América, somos fuerza de América en Quito.